Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Iniciamos una nueva semana y pues siempre agarrados de la palabra de Dios para que sea ella la lámpara que nos conduzca y nos guíe en cada una de nuestras decisiones, situaciones, y de esa manera pues poder alcanzar ese objetivo que todos buscamos como lo es la santidad. Hoy el Evangelio que meditamos en esta semana, continuando con nuestra reflexión o la reflexión de toda la iglesia en función del Evangelio según San Lucas, nos habla sobre Jesús relacionándose con el signo de Jonás. ¿A qué se refiere esto? Este texto tiene pues dos versiones, por decir de alguna manera, o se nos es presentado en dos de las versiones de los evangelios. La encontramos en el Evangelio según San Mateo y también la encontramos en el Evangelio que estamos meditando hoy, que es el Evangelio según San Lucas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es pues justamente el contexto o la forma o el detalle que quiere expresar cada uno de los evangelistas. Mientras Mateo lo presenta desde la perspectiva profética de Jesús estando 3 días y 3 noches en pues en el sepulcro, comparándolo con los 3 días y 3 noches que estuvo Jonás en el vientre del pez, Lucas lo lleva desde otra perspectiva. Recordemos que Lucas era un no judío, era un miembro del pueblo pagano que es convertido por la pues predicación de San Pablo y después pues producto de ese encuentro con el Señor decide elaborar su obra, su evangelio, que es cómo él se encuentra con Cristo y lo que él revela y transforma en su vida cotidiana. Entonces, claramente el punto de, pues, de encuentro en este momento de San Lucas es sobre el segundo objetivo de Jonás. Recordemos si leemos un poquito el libro del profeta Jonás, es una historia novelada, o sea, es un texto que pues es más que todo una historia que se cuenta tomando en este caso un personaje que ya era conocido como era el profeta Jonás, y dice que el Señor lo envía a pregonar en la ciudad de Nínive, que es la capital del imperio asirio, era una ciudad enorme, donde y le iba a pregonar que y el Señor iba a destruir Nínive por pues el mal comportamiento de la ciudad. Jonás en primera instancia pues se presenta como un profeta rebelde. Él no quiere cumplir la misión que Dios le da. Él desea en ese caso, pues veamos cómo agarras en sentido contrario. Entonces, en vez de ir a Nínive, él dice el texto que toma un barco y se va a la ciudad de Tarsis. ¿Por qué es importante ese nombre? ¿O cuál es el valor? ¿O por qué el geógrafo coloca justamente Tarsis? Porque dentro del mundo judío, Tarsis era como la última ciudad conocida, era como decir el límite del mundo. O sea, Jonás se aleja tanto de esa misión que Dios le ha impuesto, quiere alejarse tanto de Dios, que se va al rincón más extenso de la tierra con tal de huir a esa misión. Bueno, se da todo lo que decía anteriormente, viene la tormenta, cae en el mar, entra en el vientre del pez 3 días, es expulsado y bueno, va a la ciudad de Nínive. Y dice que él empieza a caminar durante 3 días durante la ciudad a pregonar que esa ciudad iba a ser destruida. ¿Y cuál fue la sorpresa o cuál fue la enseñanza de esa situación de Jonás? Que justamente pues el pueblo escucha el mensaje de Jonás y se convierte, dice que empiezan a hacer ayuno, empiezan a hacer prácticas de piedad y el Señor al ver su conversión, pues declina de destruir el pueblo y más bien le perdona. Entonces, ¿qué tiene que ver todo este contexto con pues lo que Jesús quiere explicarnos? Que, y según la perspectiva de Lucas, que es muy importante también tener en consideración, que el Señor ya no es el Dios del pueblo de Israel únicamente, o ya no es el Dios únicamente de los judíos, es el Dios de todo aquel que ha decidido acercarse a Él y verlo como Padre. Pero es evidente y es claro que para poder accesar, por decirlo de alguna manera, a esa promesa, es necesario un proceso de conversión. El Señor no le interesa de dónde venimos, le interesa hacia dónde vamos y sobre todo si vamos caminando de su mano. Ese es el signo de Jonás y es el valor que le da Lucas al signo de Jonás en palabras de Jesús, que ya no es un pueblo
únicamente por la elección de una etnia que se fue desarrollando a través de muchos tiempos, desde Abraham hasta pues el pueblo judío, no. Ahora, todo aquel que desee acercarse, revestirse y unirse a Dios como Padre, ese es parte del pueblo de Dios. Pero reitero, hay una palabra muy importante dentro de este contexto, que es la conversión. Unirse a ese sentimiento de querer perfeccionar la vida y pues a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros defectos, que no son pocos porque somos seres humanos, pues siempre querer acercarnos a Dios de una manera especial y Él en su gran amor, Él irá construyendo la obra. Y es que al final del camino hay también otro tema muy importante, que es tal vez cómo inicia el texto bíblico. Dice que una multitud se apuña alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará otra señal que la Jonás. ¿Qué quiere decir esto? Ellos querían ver un milagro para ver, para verdaderamente corroborar que Jesús era el Mesías. O dicho de otra manera, quieren ver un milagro para tener fe. Y verdaderamente es necesario comprender que todo a veces va en sentido contrario. Es a través de nuestra fe donde somos capaces de recibir los milagros. Y a veces ni siquiera es un tema de recibir, es un tema de contemplar. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente no está enfocada en el Señor, es muy difícil encontrar, es muy difícil valorar esas situaciones y ese montón de regalos que Dios nos da. De hecho, quiero compartirles un pequeño texto, un prólogo de un libro de un gran santo, de una persona pues que vivió esta experiencia evangélica de la esperanza, como lo es pues Francisco Javier Vantuán, Monseñor Vantuán. Voy a leer un poco el prefacio y para que entendamos un poco esto de la fe y los milagros. Dice, ya recorrí una parte del camino, a veces con gozo, a veces con sufrimiento, pero siempre con una esperanza desbordante en el corazón, porque el Señor y nuestra Madre María siempre me han acompañado. Si Dios me diera a escoger, no iría por otros caminos diversos de este. Por haber esperado en el Señor, la felicidad y el gozo nunca me han abandonado, y no he conocido sino el amor. Hoy Dios me concede unos momentos de intimidad con Él, como lo deseaba desde hace mucho tiempo. Comienzo a escribir para ti estos modestos pensamientos del corazón, la experiencia de una vida. Son las confidencias de un padre. Bueno, ahí continúa otra nueva frase. Este es el prólogo, el prefacio de un libro que se llama Mil y un pasos en el camino de la esperanza. Pero me quedo con una frase que decía así: hoy Dios me concede unos momentos de intimidad con Él, como lo deseaba desde hace mucho tiempo. Muchos podemos leer esto y decimos, mira, sí, lo vivió en un retiro espiritual, tuvo una experiencia pues ahí con su comunidad religiosa. Y permíteme decirte algo, ¿sabes dónde se dio este momento de retiro espiritual? Durante todo el tiempo que Monseñor Bantuán fue metido en la cárcel, producto de la persecución religiosa de Vietnam. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No son los momentos bonitos o los momentos feos. No se trata de tiempos o espacios, se trata de disposición de corazón. Cuando tenemos fe, podemos ver inclusive hasta en el más terrible de los encierros, hasta en el más injusto de los encierros, una oportunidad de encuentro con el Señor que siempre está a nuestro lado. De hecho, él mismo lo reitera. Dice, la felicidad y el gozo nunca me han abandonado y no he conocido sino el amor. Esa es la respuesta de un corazón que se sabe amado por el Señor y que a pesar de las dificultades y las circunstancias, ya no vive, como decía San Pablo en la primera lectura de los Gálatas, ya no somos hijos de la esclavitud, ya no somos hijos del pecado, ya no somos hijos de los rencores, ya no somos hijos de la drogadicción, ya no somos hijos de la violencia doméstica, ya no somos hijos del desprecio que hemos recibido, ya no somos hijos del abandono, ya no somos hijos de todas esas cadenas. En Cristo hemos recibido la salvación y la libertad
de un nuevo ser vivo, de una persona revestida de esperanza, de una persona que definitivamente tiene valor. A veces las circunstancias de la vida nos hacen pensar que no valemos porque no tenemos tal vez el atractivo de algunas personas, principalmente ahora que estamos en redes sociales y una cultura del hedonismo. Tal vez no somos tan atractivos como otras personas o tal vez no tenemos, qué sé yo, la capacidad o el vestuario de otras personas o no tenemos la preparación académica de otras personas. Pero lo cierto es que desde tu esencia, desde tu origen, somos muy valiosos. Y ahí es donde el Señor actúa, porque todos somos una obra de arte hecha en las manos de Dios. Somos una persona que ha sido creada desde el corazón de Dios, que nos ha ido entretejiendo, como decía el profeta Jeremías, dentro del vientre de nuestros padres, de nuestra madre, y nos ha hecho con amor para un propósito. Y para cumplir ese propósito, también nos dará las herramientas necesarias. Hoy es necesario que dentro de todo el corre-corre de nuestra sociedad actual, nos demos a la tarea de recordar siempre el amor que Dios nos ha dado y el amor con el que Él nos ve cada día. Que nos demos cuenta de que no necesitamos milagros para tener fe. Es a través de nuestra fe donde aprenderemos a apreciar los milagros. Esos milagros tan pequeños, tan cotidianos, tan normales, que a veces por la misma recurrencia de recibirlos, nos olvidamos de que son regalos que tal vez si nos los quitaran perderíamos todo. El regalo de nuestra salud, el regalo de nuestra familia, el regalo de tener un techo, el regalo de tener un trabajo, el regalo de poder estudiar, el regalo de tener a la par personas que me quieren y me aprecian, el regalo de creer en Dios, el regalo de poder darle culto, de poder participar de la celebración eucarística o de poder orar o de leer la escritura sin ningún tipo de persecución. Cada una de esas cosas que, reitero, tal vez estamos tan acostumbrados a recibirlas que se nos olvida que son regalos. Cada mañana es una oportunidad que Dios nos da y un regalo que Él preparó durante toda la noche para dárnoslo a nosotros. Ya la actitud con la que nosotros lo enfrentemos va muy en relación a verdaderamente ese sentimiento de pertenencia al Señor y de recordar que Dios me ama. Entonces, pongámonos una tarea que es justa y necesaria en estos momentos donde tal vez todos nos hemos quejado un poco de este año tan extraño, ¿verdad? Y tan difícil que hemos vivido. Este 2020 creo que va a quedar en la retina de cada uno de nosotros. Y tal vez no por los mejores recuerdos, pero aprovechando esto, démonos a la tarea de sentarnos y ver todas esas cosas que Dios nos ha dado, que hemos recibido, que hemos pues mantenido y que hemos ido creciendo a lo largo de este año. A veces, como pasa con los gimnastas, como pasan con los que levantan pesas, con los que hacen ejercicios, el cuerpo tiene que doler. ¿Para qué? Para que conforme vaya recuperándose, se vaya fortaleciendo, vayan creciendo los músculos, vaya teniendo más fuerza. A veces el ser humano, a veces nuestra vida espiritual tiene que pasar por esos momentos de dificultad, tiene que pasar por esos momentos de aridez. ¿Para qué? Para descubrir que en nuestras fragilidades, que en nuestras flaquezas, podemos ser fortalecidos en el amor y en la gracia de Dios. Entonces, afrontemos cada día con ese entusiasmo. Agradezcámosle a Dios por el solo hecho de abrir nuestros ojos y reflexionemos en todos esos pequeños detalles cotidianos que Dios nos da y que a veces por andar corriendo y por pensar en cosas que tal vez no sabemos si son para nuestro bien, nos olvidamos de agradecer lo que ya tenemos. Recordemos esto. Yo no pido milagros para creer. Yo al creer y tener fe es donde puedo encontrar los milagros. Feliz semana, bendecida semana.